Aquí estamos de nuevo, listos para recibir lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Quisiera que fuéramos al libro de Hebreos. Hebreos 1, vamos a estar compartiendo del 1 al 14. Voy a leer Hebreos 1, 1, 2, 3 y después me salto al 8, pero prácticamente voy a estar tocando el tema completo desde Hebreos 1, 1 hasta el 14 para que aquellos estudiantes de la Biblia estén preparados para recibir lo que el Señor tiene que darnos el día de hoy. Leemos entonces: y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Nuevo Testamento, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro del reino. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por el favor y la misericordia que nos permites estar aquí, Señor, congregándonos, sabiendo, Señor, que domingo tras domingo, Señor, tú hablas a nuestras vidas y ministras a nuestras vidas. Espíritu Santo, toca como te plazca, guía como te plazca, que sea tu palabra lámpara a los pies y lumbrera a nuestro camino. Así que en esta hora nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que estemos atentos y receptivos a lo que tú tienes que hablarnos en esta preciosa tarde. En Cristo Jesús lo hemos pedido. En esta mañana iniciaremos una nueva serie y vamos a ir a las epístolas de Hebreos, como ya lo leímos. Cuando tú oyes acerca del libro de Hebreos, lo primero que se te viene a la mente es Hebreos 11:1. Lo sabemos. Es pues fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo que no lo sabían ustedes? Lo sabemos. Hebreos 11:1. ¿Cuál es el énfasis de Hebreos? Es fe. Para los primeros creyentes como para los del siglo XXI, el día de hoy, los que hemos creído en Cristo Jesús, definitivamente tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Cómo es que dice la palabra? Que Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo consiguiente, tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros no podemos darle chance de poner nuestros ojos en otra persona, sino que en la persona de Jesús. La epístola a los Hebreos presenta a Cristo como el Mesías. Presenta a Cristo como el autor del nuevo pacto. Este pacto nuevo es superior y mejor que el viejo. No que el viejo fuera malo, que fuera de orden, sino que estaba incompleto. Era necesario que Jesús viniera y sellara el viejo pacto para abrir el nuevo pacto y el superior. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Qué quiere decir con esto? No quiere decir que vine a borrar la ley, a quitar la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley. O a los profetas.
no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Hasta en ese momento no había nadie sobre la faz de la tierra que cumpliera la ley. Por lo consiguiente, el único que la podía cumplir era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa tarde. Nadie hasta ese momento había podido cumplir la ley. Solo Jesús la pudo hacer. Esta epístola está dirigida a dos tipos de grupos. A una comunidad cristiana, una comunidad judía cristiana que estaba ubicada en Palestina, los cuales estaban enfrentando muchas luchas y presiones de volver atrás, de volver al judaísmo. Sería mucho más fácil para ellos evitar la persecución volviéndose al judaísmo. A veces nosotros consideramos también puntos así. Y a veces decimos, pero si en el cristianismo hay más persecución que nunca. Pues sí, hay persecución. ¿Sabe por qué? Porque es menester que usted y yo salgamos purificados a través de las pruebas, a través de las situaciones que Dios permite. Número 2, judíos que estaban oyendo el mensaje, pero aún no habían tomado su decisión por Cristo. ¿Quién escribió esta carta? ¿Se han hecho usted la pregunta? Se cree que la epístola fue escrita desde Roma en los años 63-65 después de Cristo, dirigida a una comunidad judía palestina. Muchos creen que el apóstol Pablo escribió esta carta. Verdaderamente él amaba al pueblo judío, ¿verdad que sí? Lo vemos en Hechos, lo vemos en muchas epístolas que él escribió. Y él de verdad que había salido de un sistema de la ley. Había sido un fariseo de fariseos y él amaba al pueblo judío. Y qué mejor que él fuera el que estuviera dirigiendo esta carta a los mismos judíos, a los mismos hebreos, para poderlos orientar en la verdad. Algunos creen que porque aparece cuando usted lee, no tiene autor. Seguramente que Pablo, ¿no?, cuando la escribió, o si es que no la escribió, quiso omitir el nombre para no ofender al pueblo judío, en vista de que él había sido ya redirigido al pueblo gentil. O sea que a través de que él predicó a los gentiles es que nosotros tenemos ahora la oportunidad de haber reconocido a Cristo como el Señor. Pero Pablo seguramente que omitió su nombre. Bueno, no sabemos con exactitud quién escribió el libro de Hebreos. Posiblemente pudo haber sido Lucas, por la forma que se redactó, que era un filósofo, un doctor. Pudo haber sido Apolos, no sabemos. Solo el Espíritu Santo sabe quién fue efectivamente el que escribió la epístola de Hebreos. Bien, esto me lleva al primer punto. Dios ha hablado. ¿Por qué Dios habla, hermano? Esa pregunta sería muy bueno siempre contestándola. Dios siempre ha tenido la intención de comunicarse con sus criaturas. Él no es un tipo de Dios que creó al hombre y a la mujer y los abandonó en su desgracia con algunas corrientes filosóficas. Él no nos abandonó como pueblo. Él no nos abandonó como hijos. Dios sigue hablando el día de hoy y no cesa de hablar para con nosotros. Conviene que le pongamos atención de lo que Él está diciendo. Dios ha hablado y nos sigue hablando por muchas formas, de muchas maneras, en tiempos a los padres por medio de los profetas. Y aquí voy a tocar el primer punto. Inició Él con profetas.
encontramos que en muchos ejemplos como Dios escogió y llamaba a hombres que ejercieran la función de profetas. Un profeta era un instrumento o un mensajero de Dios. La función de él era dar a conocer la voluntad de Dios, era enseñar las leyes de Dios, exponía la verdad, era el maestro del Antiguo Testamento y guiaba al pueblo según lo que Dios le indicara. En muchas ocasiones venían escaseces de alimento, él notificaba a través de un profeta lo que iba a suceder. En muchas ocasiones el pueblo había pecado, inmediatamente Dios levantaba al profeta para ir a decirles: hey, por cuanto han pecado, otra nación va a venir sobre ustedes y van a ser ustedes esclavos de ella, como sucedió en el tiempo de Babilonia. En ocasiones Dios les mostraba a los profetas que vendrían y eran los que anunciaban los eventos a acontecer para poner en alerta al pueblo. Ahora bien, la función del profeta, ¿cómo se conoció en su función en el Antiguo Testamento? Ya terminó. ¿What? Ya terminó. Vamos a ir a Lucas 16:16. Y la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y estos se esfuerzan para entrar en él. Hay una palabra de advertencia en estos tiempos de apostasía. En 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducen encubiertas las herejías y desean destruir. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismo la destrucción repentina. Para ir no tan lejos, nosotros como conocedores de la secta de los mormones, ¿han oído ustedes mentar de los mormones? Muy pocos. El presidente de la organización es profeta. Y todos los seguidores a estas personas reciben la revelación a través de él, visiones, guianzas, etcétera. O sea que están pendientes de lo que el profeta dice. Más que dice Lucas 16:16. Nos bota inmediatamente esto que están haciendo los mormones. Pero veamos para corroborar Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún los escogidos para nuestra salud espiritual y emocional. Ahora sabemos que tenemos la palabra profética en nuestras manos, escudriñámosla. Se llama la Biblia. ¿Escudriñas tú la Biblia? ¿Escudriñamos la Biblia o tenemos que hacerle día tras día? Se llenó de polvo, teniendo la palabra profética. O a veces nos gustan ir a oír a personas que predican y dicen: yo soy profeta y te voy a decir qué vas a comer mañana. Nos gusta el sensacionalismo, más que ya tenemos la palabra profética establecida. Escudriñémosla. Iglesia, hijos de Dios, eso me lleva al siguiente punto. Dios habló por medio de ángeles. Ya dije que habló por medio de los profetas. Ahora también habló a través de los ángeles. Dice: hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién fue hecho superior a los ángeles? Jesús. Sin embargo, Dios permitió que los ángeles también fueran mensajeros. Tenían una función. Usó los servicios de los ángeles para comunicarse con las personas. Tenemos el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham estaba confundido, no sabía. La situación es que era apremiante y él salió todo asustado y
No sabiendo la dirección, se le apareció Cristo, que es la teofanía, y 2 ángeles conjuntamente con él. Y él comenzó a interceder por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Si tuvieras misericordia, si tuvieras misericordia, si tuvieras misericordia, de tal punto que llegó a salvar a 10 personas. Lot, su sobrino, estando en la misma Sodoma y Gomorra, dice que tuvo la visitación de los ángeles, y mientras que lo acosaban porque esa gente estaba terriblemente morbosa, ni bien vieron los ángeles que eran bien parecidos. ¿Sabía usted que los ángeles se muestran como hombres, pero son asexuales? No tienen sexo. Pero cuando los hombres morbosos vieron a esos ángeles, quisieron entrar a agarrarlos. Inmediatamente dice que abrieron un poquito la puerta y señalaron para allá y cegaron a todas estas personas y las confundieron. El trabajo de los ángeles. Los padres de Sansón, la esposa de Manoa, la esposa era estéril, y vino una anunciación a través de los ángeles diciéndole que iban a tener un hijo y que su nombre iba a ser Sansón, y que Sansón iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión palestina. Daniel en muchas ocasiones apareció también buscando de la presencia del Señor, y ángeles le ministraron y le dieron tantas revelaciones. María, en la anunciación del Hijo de Dios. Durante la época de las escrituras de esta carta, muchos judíos se habían apartado para darles más crédito incluso a la adoración de los ángeles que al mismo Dios. Gálatas 1 del 6 al 9 dice: estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, de que tan pronto te habéis alejado de lo que os llamo por la gracia que os llamó Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que anatemas. Diga conmigo, anatema. Como antes muchos han dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Hoy en día se han oído del ángel Moroni. Hablando de los mormones otra vez, vamos a darle duro a los mormones hoy. ¿Ok? Según dice la historia, este era un hombre, hijo de profeta, que escribió una revelación que escribió en tablas de oro. Cuando este hombre murió, se convirtió en el ángel, y esta es la base de la secta mormona. ¿Sabe que a veces a mí me da lástima, no sé si a usted, pero yo veo esos jovencitos llenos de energía yendo por todos lados compartiendo aparentemente el evangelio, pero el evangelio equivocado, el anatema? Y en lugar de apuntarle, ¿sabe qué? Ore por ellos, hermano. Ni bien mire un jovencito de esos que andan con toda la energía compartiendo aparentemente el evangelio. Por favor, ore por ellos, porque están completamente equivocados. La Biblia nos advierte que nos alejemos de aquellas sectas que tienen base de experiencia en ángeles. La Biblia es clara en prohibir la adoración a los ángeles, pues ellos son criaturas, no son dioses. Un ángel obediente a Dios no permitirá que un hombre alguno se le rinda o lo adore o se postre delante de él, porque él inmediatamente nos parará y nos dirá: el único que recibe adoración y exaltación es nuestro Jesucristo, nuestro Dios.
Apocalipsis 5:11 nos dice: y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millón de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Él es el único, hermano. Satanás es engañador. ¿Sabía usted eso? Los ángeles caídos, los demonios y Satanás buscan para negociar y obtener la adoración de los hombres. Posiblemente me van a juzgar como legalista, pero lo voy a expresar. No soy legalista. ¿Ustedes se recuerdan de Michael Jackson? No Michael Jordan, Michael Jackson. Ese hombre tenía una habilidad tremenda. De por sí tenía una creatividad tremenda para el arte, pero todo eso lo usó Satanás. El hombre hacía cosas increíbles que un ser humano no puede hacer. ¿Creen ustedes que estuvo él asociado con alguna influencia satánica? Por supuesto. En una ocasión dice que le hicieron un estudio, que se paró así y se inclinó y se hizo como que estaba casi horizontal, sin que nada los estuviera. Y dijeron: este nunca lo ha hecho nadie. Satanás desea adoración. Y hasta el mismo Jesús lo vino a tentar. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, le dijo: tú miras todos estos reinos. Sí, mira, todos estos reinos se me han dado. Si postrado me adorares, te los doy. Usurpador, mentiroso. Lo precioso del asunto es que Jesús le contestó ¿con qué? Con la palabra. Pero ¿sabes qué, querido hermano? La palabra debe ser contestada con una vida legítima también. Una vida que está en una perfecta comunión con Él y en santidad. Por eso Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa tarde. Entonces hablamos acerca de los profetas, hablamos de los ángeles y ahora entramos a lo más importante. Dios habla ahora por medio de su Hijo. Hebreos 1:2, ahora en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero y por a quien asimismo hizo el universo. El escritor intenta que quede bien claro el concepto de Hijo de Dios, porque los que leen esta carta, el concepto de Hijo de Dios fue continuamente siendo un punto de contención entre algunas religiones. Mientras que nosotros creemos en la Trinidad, ¿verdad que sí? Otras religiones, aún llamándose cristianas, creen en el concepto de un solo Dios. Esto se les conoce como unitarios. Efectivamente, yo no sé si usted ha encontrado la palabra Trinidad en la Biblia. No aparece. Aquellos estudiosos de la Biblia. Nosotros creemos y vemos bien claro las Escrituras y la función individual de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay único Dios verdadero, se ha revelado
como el que siempre ha existido. Él es el creador de los cielos y de la tierra, el único que redime y salva, rescata a la humanidad del pecado y sus dolorosas consecuencias. Dios se ha revelado también como un solo ser que consiste en tres personas interrelacionadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este concepto es uno que solo Dios, a ser en tres personas, se expresa en la palabra Trinidad. ¿Y dónde lo vemos latente? Tal vez no lo vemos escrito, pero en más de una ocasión yo les voy a traer una y ustedes posiblemente pueden buscar otras. Cuando Jesús iba a entrar a las aguas en el Jordán, le dice a Juan el Bautista: no conviene que hagamos toda voluntad del Padre, porque Juan no quería bautizarle. Y en el momento que fue sumergido y salió, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma reposó sobre su hombro. Inmediatamente el cielo se abrió y dijo: he aquí mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el siglo XX, debido al asilo a Babilonia, por razones de la invasión de las cruzadas, los judíos establecieron 13 principios que conocen como los 13 principios del judaísmo: Maimónides. Si alguien quiere una copia de esto, con muchísimo gusto se los voy a dar. Yo les voy a leer nada más el número 5. Dice: yo creo, ese es los judíos, las creencias de los judíos. Yo creo con perfecta fe que el Creador es digno de hacer a él tefila, y no hay a quien pedir fuera de él. Se prohíbe pedir a alguien que no sea el Eterno. Este principio niega al Hijo de Dios. Para mantener la pureza de la religión mientras que eran expuestos a otras culturas y religiones, estos principios son los que sostenían el judaísmo al día de hoy. Hasta el día de hoy, los judíos siguen teniendo solo un Dios. Ellos nunca han creído en la persona de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Y es indudable que Dios lo ha permitido, les ha puesto venda en los ojos para en los últimos tiempos. Pero el día de hoy los judíos solo creen en Yahweh, y mencionar la palabra Yahweh para ellos es demasiado delicado, porque es Dios, no la pueden pronunciar. Pero gracias al Señor que tú y yo sí la podemos pronunciar, porque nos esforzamos en caminar en santidad y Yahweh es nuestro Dios. En el principio del judaísmo dice que Dios es uno y no hay mediador. Solo Dios eterno se le puede hacer peticiones. En este principio se niega la opción de que se puede hacer peticiones en nombre del Hijo. En este sentido, el judaísmo y el islamismo comparten la misma creencia, que Dios no tiene hijo. Por lo que apunta que el cristianismo nosotros somos idólatras, pues adoramos a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No se ha preguntado usted? ¿Ha ido a las Escrituras? ¿Ha investigado cómo sabe usted que es el Hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que es el Hijo de Dios? Porque la Biblia lo afirma. Filipenses 2, del 6 al 7 dice: Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí continúa el debate, y ahí el debate continúa allá en el Antiguo Testamento y en el principio de la iglesia. Los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos y todos aquellos feos querían desarraigar a Jesús de cualquier manera. Dice que Jesús enfrente de Caifás. Vamos a leer Mateo 26 y aquellos estudiantes de la Biblia, y del 57 al 67 si me quieren seguir. Y dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron a este: ¿puedes derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo? Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿respondes? ¿No respondes nada? ¿Porque testifican contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos. Dijeron: este es un reo de muerte. Entonces le escupieron al rostro, le dieron puñetazos. Eso hicieron con Jesús. Pero Dios ha hablado y continuará hablando, y ahora es por medio de su Hijo. Tenemos los evangelios, los 4 evangelios, todo el Nuevo Testamento, que nos habla con la palabra por medio de la persona del Espíritu Santo. Dios nos ha hablado, nos sigue hablando y nos cuida y nos ama y desea lo mejor para nosotros. Él nos ha hablado. ¿Estamos conscientes? Para llegarme al punto número último, 3, porque Jesús es superior. Todavía sigue ese aparato sin funcionar. Qué tremenda pregunta. Qué respuesta más contundente. Jesús es superior porque Él es Dios. Él es el principio, el verbo, y el verbo era con Dios y era Dios. Jesús es superior porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es superior porque Él es el primogénito de toda la creación. Jesús es superior porque Él es el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, y las que están en el cielo, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Jesús es el Cordero inmolado.
ofrenda del pecado. Jesús es superior, porque Él ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por el Hijo, intercediendo por el mundo. Él es el cetro de la equidad, el centro de su reino. Jesús es superior porque Él se ha coronado y Él ha sido ungido para darnos las buenas nuevas. Jesús es superior porque Él ha reinado y reinará para siempre. Jesús es superior porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es superior porque lo merece toda la adoración. Recibe la adoración de toda su creación. Yo en la mañana, cuando tengo oportunidad y oigo a los pájaros, digo: Señor, gracias por esos animalitos o esas aves que te están adorando. Señor, inclúyeme ahí, permíteme entrar a ese tiempo de adoración también, porque si estos animalitos te adoran, yo también te quiero adorar. Recibe la adoración de todo el mundo angelical, desde que nació hasta que regresó al cielo. Él recibe toda la adoración porque Jesús es Dios. Y otro dato mucho más importante, yo no sé si usted lo ha considerado o ya lo ha estudiado, porque aquí tenemos muchos hombres y mujeres que son estudiosos de la Biblia y pueden ministrar a otros con la autoridad. Pero sabes que el mismo pasaje muestra que Jesús habló a través de los profetas. Dios habló a través de los profetas, habló a través de los ángeles y ahora habla a través del Hijo. Pero después dice que Jesús es superior a los ángeles. El énfasis que Dios le da. Y de verdad que Jesús es superior que los ángeles. Pero aquí está el detalle. Jesús se hizo menor que un ángel. ¿Sabías tú que todos nosotros somos menores que un ángel? ¿Y sabes por qué Jesús se hizo menor que un ángel? Porque nos quiso enseñar que Él se quería poner también al lado nuestro. Pasar por los sufrimientos, pasar por todas las tentaciones, pasar por todo lo que era necesario para podernos comprender mejor y así podernos redimir para el Padre. Por eso Jesús se hizo menor que los ángeles todavía. Qué privilegio más grande el que tú y yo tenemos, querido hermano, que Jesús decidió venir para rescatarnos y para que pudiéramos vivir una vida en la libertad y que ya no el pecado fuera una situación que nos destruía. Y uno de los mejores ejemplos está en Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Después de todo esto, no podemos decir que Jesús no es superior. Él es superior de todas las cosas. Jesús es el mejor que la institución religiosa vieja. Jesús es mejor que los rituales antiguos. Jesús es mejor que los sacrificios de los animales. Jesús es mejor que los ángeles. Jesús es mejor que los profetas. Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mejor que Josué. Jesús es mejor que Aarón. ¿Sabes tú
que los sacerdotes de aquel entonces tenían que estar todo el tiempo parados para entrar al lugar santo y traer el sacrificio, no solo por los pecados de él, sino que los pecados del pueblo. Y tenía que estar todo el tiempo parado. Lo precioso del asunto es que Jesús se presentó solo una vez, tan solo una vez, y ahí en esa cruz del Calvario presentó un sacrificio como el cordero inmolado, como el cordero que quita el pecado del mundo, tan solo una vez, y ahora no se ha quedado parado, está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Se le fue dado un mejor sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. El mismo Dios se lo dio. No fue por rango, Dios se lo dio. Para que nunca más, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo sacrificios. Todo el día. Nunca pudo quitar los pecados. Pero Cristo sí nos ha quitado los pecados. Ni yo ni usted estuviéramos aquí si Él no hubiera obrado quitándonos los pecados. Él lo hizo de una vez y para siempre. Es cierto, vivimos en la época de la gracia, vivimos en el nuevo pacto, no para que volvamos otra vez y estemos jugando en el evangelio y estemos pecando a cada ratito. No, el Señor nos ha permitido vivir en la gracia porque sabemos que ahora dependemos de Él inmediatamente. Cuando pecamos le decimos: Señor, perdónanos. Pecamos, límpianos con tu sangre preciosa, y una vez más entramos a la presencia de Dios para la libertad que se nos ha llamado. Pongámonos de pie. Jesús es superior, es el autor, el mediador del nuevo pacto. No es María la mediadora, es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a continuar con las prédicas que nos permite afirmar nuestra fe en lo que hemos creído. Hoy es el primer mensaje de la serie de Hebreos. Confiamos en el Señor que usted, como diligente estudiante de la Biblia, después de haber escuchado y leído o estudiado Hebreos 1, usted vaya a Hebreos 2, Hebreos 3, Hebreos 4 y así sucesivamente usted se informe y juntos nos gocemos de saber las grandes verdades que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es: ¿qué harás con la superioridad de Cristo en tu vida? ¿Los problemas son más grandes?